el marco de SAGSI Latam 2023, People apresentou su MIA, una importante herramienta que hace todo el control de flujo de visitantes en sites de internet. Estamos con Diego Fernández, AdTech de la compañía. ¿Cómo fue la presentación y qué pudieron mostrar de MIA para un público tan selecto? Gracias por estar aquí. Bueno, la verdad que lo que mostramos fue la importancia que tiene hoy empezar a medir las inversiones. Los mercados de Latinoamérica están creciendo mucho, tanto en cantidad de players que están ingresando como en inversiones de publicidad, y empezar a controlarlos es clave en todo esto, y empezar a controlarlos en función a resultados de negocios, poder entender cuánto de la inversión en publicidad, sobre todo en televisión y radio, que son las más grandes, tiene un efecto, un impacto medible en el negocio, es muy importante. Con lo cual, creo que haber mostrado al mercado que hay herramientas para medir televisión, para optimizar todo el esfuerzo que se hace en televisión contra sign-ups, contra FTDs, es lo más importante. Ya se fue el tiempo en que se hacía la publicidad y listo, hay que medir. Mira, en los últimos 20 años o 25 años los medios cambiaron mucho. Antes había por hogar un televisor, hoy hay más de un televisor por hogar, hoy hay más de un equipo, más de un device, un teléfono por persona en cada uno de los países donde trabajamos. Hoy los mensajes cambiaron muchísimo, los vehículos de comunicación cambiaron muchísimo y sin embargo la televisión como gran medio de comunicación se sigue midiendo igual, se mide con puntos de rating. Bueno, es insólito pensar eso. Bueno, ahí es donde MIA otorga mucho valor, ahí es donde MIA conecta toda la inversión de los medios offline contra el impacto real en el negocio. ¿Cuánto de ese aviso de publicidad que salió en un partido de fútbol entre Corinthians y Palmeiras tuvo un impacto en sign-ups y en FTD para una marca? Eso es lo que buscamos. ¿Y cómo están ustedes en todo el mercado latino en el sector de juego, que es un sector que está casi empezando? Está casi empezando. Estamos hace muchos años, con lo cual está casi empezando, estamos casi empezando hace como 15 años en la industria, con mucho expertise en toda Latinoamérica, con mucho crecimiento en toda Latinoamérica. Hoy las marcas de juego están empezando, pero son vedettes dentro de la industria de publicidad, básicamente, con lo cual estamos muy bien, muy firmes en Brasil, muy firmes en México, en Colombia, en Chile, en Perú. Estamos muy firmes. ¿Cómo surgió esa herramienta MIA? Surge desde la historia de People. People como agencia siempre tuvo interés en entender qué pasaba en pantalla y en los momentos en que había una marca en pantalla poder entender qué pasaba en los sitios. Inicialmente lo hacíamos manualmente. Hace 15 años teníamos personas viendo las pantallas, anotando los horarios de salida y grabando las salidas. Bueno, hoy que hicimos a esa idea le pusimos tecnología. Hoy hay tecnología para poder trabajar con eso y lo que hicimos es encontrar la forma de tomar toda la información en tiempo real, de tomar la información de los sitios en tiempo real y conectarla. Bueno, MIA es una herramienta nueva en el mercado, pero la idea, la forma, el foco de trabajo respecto de llevar performance a las marcas, a la industria, viene de historia de People, está en nuestro ADN. Con lo cual, si bien es nuevo, el concepto no es nuevo. Lo trabajamos hace mucho tiempo buscando performance en esta industria. ¿Y cómo el sector de juego está viendo MIA a su disposición para saber exactamente a quién están alcanzando con sus avisos, con sus programas de publicidad, con sus inversiones en bonos y todo lo más? Hoy MIA le da la chance a un operador de entender en los medios masivos de comunicación donde más dinero invierten a quién le está hablando y si esa persona a la cual le habla está haciendo algo con ese mensaje. Cada vez más las marcas ofrecen bonos de adquisición muy grandes. Hoy se está invirtiendo mucho dinero, no solamente en comunicación, en medios, sino en bonos. Entender si esa inversión que se hace en comunicación, en embajadores, en bonos, llega realmente al usuario que están buscando. Bueno, MIA le da un poco de seguridad respecto de eso. MIA le dice que a esa persona que le habló en ese medio de comunicación quizás no tuvo ningún efecto contra la marca. Y ahí puede haber muchas cuestiones para modificar. Puede haber que modificar el canal en el cual estamos comprando, el medio en el cual estamos comprando o el aviso. Quizás no hay que hablarle a esa persona, en ese canal, a ese horario, con ese comercial y es con otro comercial. Ese concepto de A/B testing, muy del marketing digital, hoy con MIA está disponible para cualquier persona que quiera hacerlo en televisión. Desde ahí hay mucho valor para traer. Una herramienta muy rica para el sector de apuestas deportivas y juegos online, ¿no es verdad? Muy rica para el sector de apuestas y juego.
pero muy rica para el área de performance en general. Cualquier compañía que esté buscando hoy maximizar y controlar su inversión en televisión, encuentra en Mía una solución. Incluso nos está pasando mucho que más industrias de performance, retail, e-commerce en general, nos llaman para poder dar servicios. ¿Por qué? Porque encuentran que hay volúmenes muy grandes de inversión en medios offline sin ningún tipo de control. Desde ahí también estamos dando valor no solamente a la industria que nos vio nacer, que es la de juego, es la de apuestas online mayormente, sino también a otras industrias. Desde ahí trabajamos mucho también. Muy buen impacto de Mía para el sector de juego. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Lo vemos en resultados. Cuando trabajamos con Mía y lo analizamos alrededor de... A partir de 45 días del uso de Mía para un operador, empezamos a ver caídas del costo de adquisición entre un 20 y un 30%, llegando incluso en 4 meses de trabajo a bajar lo que recién veíamos en pantalla, un 84% el costo de adquisición. No tuve tiempo para contar mucho más, pero lo que sigue pasando con ese jugador que fue adquirido de forma muy económica, generando un FTD muy barato para el operador, después tiene mucho impacto en el lifetime value. Mía también contribuye no solamente a bajar el costo de adquisición de un usuario, sino también en mejorar el lifetime value de ese jugador, porque lo conoces mucho más. Sabes de qué medio vino, de qué aviso vino, qué día y qué hora fue contactado. A esa persona, cuando baja su volumen de juego, sabes dónde ir a buscarlo para contactarlo y generar juego nuevamente. Ese valor que otorga Mía como herramienta First Party Data principalmente es clave, no solamente para adquirir baratos jugadores, sino para mantenerlos con un lifetime value correcto. ¿Y cómo están trabajando en Mía en Brasil? Muy bien, muy bien. Hay varios clientes trabajando con Mía, la información es confidencial desde ya, pero con mucha gente trabajando, con muchos clientes de mucho volumen trabajando. Es un mercado que conocemos hace muchos años conocemos el mercado, con lo cual encontramos en Brasil siempre un mercado muy, muy interesante para trabajar, con resultados muy buenos. Es un mercado creciendo muchísimo. Mes a mes, lo que estamos viendo de 2022 a 2023 son aumentos de inversión de las marcas entre un 40 y un 50% en presupuestos de publicidad, que gran parte ni se controla ni se audita. Con lo cual, un mercado con tanto crecimiento, cuando le mostramos una herramienta como Mía, es básicamente tomarla para su uso. Hoy es una herramienta clave para una marca que busca crecer en un mercado como es el mercado brasileño. Ahí está una herramienta llamada Mía, de una empresa que se llama People. Pessoas en portugués, personas en español y People en inglés. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Suceso, éxito con Mía en todo el sector de juego de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.